Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Queremos ir hablando, recuperando charla con quienes pasaron por aquí por el programa durante las campañas, durante lo que fue el camino hacia la elección del pasado domingo, ya con los resultados puestos, para, bueno, tener en voz propia el análisis, las conclusiones, bueno, y lo que viene para muchos y para muchas que han sido elegidos en los cargos que se pusieron en competencia en el comicio. La tenemos en conexión a Jimena López, que fue segunda de la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, candidata a diputada nacional electa ya por provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria. Jimena, te saluda Pablo Bin en la cadena Cruce. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos en este rato. Bueno, eso queremos ir conociendo los balances, bueno, fundamentalmente en Fuerza Patria, después de un resultado que seguramente no fue el esperado. ¿Qué lectura estás haciendo, Jimena? Yo creo que es precipitado hacer alguna lectura como muy cerrada. Me parece que hay que poder leer todo lo que pasó, todo lo que se vivió. Creo que la ciudadanía por ahí tuvo también su cuota de miedo de que el lunes el país volara por el aire, y me parece que eso por un lado, y por otro lado hay que tener niveles de autocrítica como espacio partidario, que por ahí hay algo que no estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta, de desconexión. Si bien fue una elección muy, muy pareja, en provincia de Buenos Aires particularmente se perdió por 50 centésimas y estamos todavía en el recuento. Me parece que hay que poder reevaluar también puertas adentro algunas cuestiones en relación al espacio Fuerza Patria, sobre todo pensando en un 2027 competitivos, conectados con la ciudadanía, porque también es cierto que es raro que con todo lo que pasó en la campaña, con todo lo que se vio de ellos como espacio partidario y como gobierno nacional, la gente también por algo los elige, ¿viste? Yo soy bastante respetuosa de los resultados, aun cuando no me gustan. Claramente. No es menor lo del escrutinio definitivo que comenzó para la provincia de Buenos Aires hoy, porque, bueno, esas 5 décimas, si se revierten, le van a dar a Fuerza Patria un diputado más o un diputado menos a la Libertad Avanza, como queramos leerlo. Tal cual, y aparte pensá que como es tan corta la diferencia, y provincia de Buenos Aires son 14 millones de electores, bueno, lleva su tiempo. Y me parece que yo, particularmente por mi forma de ver las cosas, no es el momento para que salga en ninguno de nuestros espacios a decir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Yo estoy bastante en desacuerdo con esas posiciones. Me parece que lo que hay que hacer es la discusión puertas adentro y, en todo caso, reencauzar lo que haya que reencauzar, decir lo que haya que decir, pero sobre todo fomentar una construcción, si se quiere, hasta diferente de las formas de hacer política, que yo creo que es lo que está en tensión en este momento. Uh-huh. ¿Esto es personal, Jimena, o es una lectura que hace el Frente Renovador, tu espacio? No, esto es personal. Uh-huh. No, con el Frente todavía yo calculo que nos vamos a juntar después del recuento para evaluar algunas cuestiones, ¿viste? Me parece que ahora hablar de si la culpa es del desdoblamiento, no es del desdoblamiento de los intendentes, eso es con el diario del lunes y no suma para nada. Uh-huh. O sea, las elecciones se pierden o se ganan, ya está. Y a veces podés tener hasta la mejor estrategia, igual perderla porque la gente elige otra cosa y tiene el derecho a hacerlo. Totalmente. Jimena López, candidata electa, diputada nacional por Fuerza Patria. Me parece muy, muy prudente, muy acertado. Todavía no tener respuestas porque creo que nadie las tiene, ni los que ganaron ni los que perdieron. Pero, ¿qué preguntas tenés, Jimena, entonces, sobre lo que fue la campaña, sobre lo que fue el resultado? Tenés una expertise en el trabajo social. Sí. Algo que está muy duro para quienes se ocupan de eso en todo el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, la situación social. Sin embargo, el voto no ha reflejado esa situación. Sí, el abstencionismo quizás, los 12 millones de personas que no fueron a votar. Bueno, ¿qué preguntas te haces? En principio, por ahí no quiero dar respuestas inmediatas de esto que estabas diciendo vos, porque me parece que lo primero que sale no es lo que en definitiva terminás pensando, porque estamos atravesados por, si se quiere, el dolor de la derrota, por un montón de cosas. Las preguntas que me hago es
en principio cómo la gente viviendo mal y teniendo en claro que está viviendo mal, elige lo que elige y por qué lo elige, en términos relativos, de mirada de estudio, no porque en esto de que nosotros éramos mejores, no, yo no sé si éramos o no mejores, éramos otra opción. Después preguntarme qué nos pasa como espacio partidario, que a veces no podemos dar lecturas sentados en una mesa y salimos a hacer todo el tiempo declaraciones, que a veces el fuego amigo es más complejo de lo que uno cree. O sea, a veces se operan determinadas cosas que yo creo que no tendrían que estar, pero sin embargo están, los niveles de egoísmo, los niveles y en relación al ausentismo de las personas, lo que más me preocupa es qué pasa que no creen que el voto tenga un valor y por lo tanto la democracia no tiene un valor. Entonces, eso es una preocupación como general de lo que yo veo, y las preguntas de reflexión en relación a la campaña, a veces repetir cosas como si fuesen parte del folclore peronista, pero que ya no van y que hay que ayornar. Me parece que hay que hacer un replanteo profundo y sin prurito, no esta cosa de, bueno, no lo digo, no lo pongo sobre la mesa porque qué van a pensar. No, bueno, para refundarse hay que partir de la base cero, ¿viste? Entonces, creo que hay que dar lugar a una renovación. Yo sí soy partidaria de que tiene que haber una renovación en la política. Gente nueva, con ideas nuevas, que no quiere decir que sea nueva en la política o que sea un outsider, sino que por ahí no es tan conocida y que puede ofrecer otras cosas en base a su historia de gestión, porque si no, de verdad, son muchos años con las mismas caras que también terminan agotando. Sí, totalmente. Ahí en ese tránsito, Jimena, no hay como una especie de pared que es los espacios políticos necesitan resultados ganar ahora, como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol puede decir, bueno, voy a atraer a los juveniles de la reserva para que se proyecten, pero eso implica que por ahí este campeonato no lo vamos a pelear. Esto pasa en la política también, ¿no? Si vos proyectás nuevas Sí, figuras, pero hay también que sabemos que construir. hay todas estrategias mediáticas y de campaña para que un desconocido se vuelva conocido. Ujú. Yo, viste, en eso de, no, bueno, lo que pasa que el nombre pesa y un desconocido, sí, el desconocido es desconocido en tanto y en cuanto no tenga los mismos fierros que tiene el conocido, ¿eh? Bien. O sea, una persona, vos en la política la podés hacer conocida si utilizás la misma estructura que utilizás con el conocido. El problema es que es jugarte un pleno. Vos le ponés una ficha entera a un desconocido para hacerlo crecer. Y el problema es si realmente quieren que crezcan los nuevos. Es diferente en el fútbol, ¿eh? Mm. Vos en el fútbol proyectás para poder cambiar, porque los jugadores tienen una vida útil, hasta una determinada edad, incluso física. En la política no. Hay gente que tiene 80, 90 años y sigue haciendo política y está muy bien. Lo que yo digo es que el lugar de los nuevos es más complejo porque claramente nadie cede su espacio. Bien, bien. Me gustó la contrametáfora de Jimena López usando el fútbol como espejo. Bueno, plantaste otra pregunta. ¿Quieren realmente? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren que la renovación? Sí, ¿quiénes quieren o quiénes no quieren? Nosotros como Frente Renovador, el resto no sé, pero nosotros como Frente Renovador siempre estamos a favor de la renovación, desde limitando las elecciones de los intendentes, desde buscando gente nueva, desde más ofreciéndonos a las mujeres espacios tanto de conducción como de referencia política. Nosotros somos un espacio que tratamos de hacer lo que decimos, ¿viste? Yo me puedo hacer cargo al menos del Frente Renovador. Después el resto se verá. También no es menos cierto que a nosotros nos votan más las mujeres y sin embargo en las fotos actualmente de nuestro espacio siempre se ven varones, ¿viste? Y también eso hay que tensionarlo. Ujú, totalmente. Por el espacio del Frente Renovador, Jimena López y también Sebastián Galmarini. Galmarini y Marina Salzman, los tres entramos. Bien, los tres entraron. Bueno, Marina de Marcos Paz Sí, y Seba Galmarini de San Isidro. bien. Y Jimena de Necochea. Jimena López que está Y hablando Jimena con de nosotros. Necochea. Bien. Bueno, vos, Jimena, tanto vos como Sebastián, están en función pública ahora en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Van sí. van a asumir en diciembre? ¿Van a permanecer en la función? No, yo tengo la obligación de asumir, yo no hago candidaturas testimoniales, algo que siempre que tuve que dejar un cargo fue porque me habían convocado para un cargo de mayor responsabilidad, pero no creo en las candidaturas testimoniales, no me gustan. Ujú, bien.
No, yo Bueno, creo que uno pone su nombre y juega una campaña, y yo aparte jugué una campaña de 9.000 kilómetros en poco tiempo. ujú. No, yo asumo el compromiso que me toca, claramente. Bueno, probablemente te toque un verano con poco descanso porque están hablando de sesiones extraordinarias para la previsional, para la laboral, para la reforma tributaria también. ¿Cómo vas a esa batalla? En principio creo que tenemos que dar la discusión interna de qué vamos a plantear. Yo creo que hay que dar debate serio porque lo que viene es una recesión de derechos ya adquiridos a los cuales vamos a tener que frenar fuertemente, pero yo sí quiero discutir reforma laboral, no como ellos, no con las mismas lógicas que tienen ellos. Yo quiero discutir una reforma laboral que incluya plataformas digitales, que incluya licencias de cuidados parentales. Quiero discutir una reforma previsional que no quite las moratorias del centro de la discusión. Yo creo que hay que ir técnicamente muy fortalecidos para que no salga cualquier cosa que termine yendo en contra ni de los trabajadores ni de los jubilados. Ujú. Y ves una masa crítica en el Congreso ahora con la nueva composición que va a tener, digo, obviamente de Fuerza Patria, claramente el Frente de Izquierda también va a estar con sus diputados y diputadas en contra Sí, de esas propuestas, y en el resto del mosaico legislativo, más allá de la Libertad Avanza y el PRO, las provincias, también compañeros del peronismo de las provincias que han ido y venido en algunas leyes acompañando o no al Ejecutivo en el periodo, en el primer periodo. ¿Cómo ves ahora todo ese mosaico para esta batalla? y mira, eso va a depender mucho de cómo presionen o no a los gobernadores, ¿viste? Yo ya estuve en el Congreso, yo ya sé cómo juegan algunas cosas, y me parece que lo que hay que tener después es memoria, porque hay gente que juega todo el tiempo esto, voto algunas, otras no. Bueno, particularmente con las leyes laborales, de poder dar una discusión seria, hay que ver quiénes se ponen de qué lado también, Ujú, porque eso es central y estructurante. Yo no estoy diciendo que no tengamos que discutir la reforma laboral a la vista de los momentos actuales. Lo que yo no quiero es que estemos discutiendo los beneficios de la patronal. claro. Entonces me parece que lo que hay que tener en claro es cómo juegan estos intermedios, digo yo, estos grises, que son filoperonistas, pero que en algunas cosas juegan con el gobierno nacional. Bueno, tener en claro que a ellos por ahí ahora lograr un acuerdo les puede resultar más fácil para conseguir el quórum propio y despachar las leyes como escribanía. Y Ujú, eso es complejo, porque después de que cuando hay alternancia en los gobiernos, después lo que te dejan es difícil sacarlo, ¿viste? claro, claro, totalmente. Hay una continuidad ahí que después cuesta mucho revertir. Jimena Sí. López, Frente Renovador, Fuerza Patria, electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Jimena, te agradecemos el tiempo. La última cortita que tengo es, bueno, espejando, mirando el espejo retrovisor. Cuando Mauricio Macri, cuando el macrismo ganó la elección intermedia del 2017, en la oposición de aquel momento, principalmente en sectores peronistas, eh, daban por descontado que no había que pensar en el 2023, sino, perdón, en el 2019, sino directamente en el 2023, que había reelección ya asegurada de Macri, y alguien dijo por ahí, no, hay 2019. Entonces la pregunta es temprano, ¿no? Pero me animo a hacerla. ¿Hay 2027 para el peronismo? Sí, yo creo que si hacemos un replanteo profundo y estratégico, claramente que nosotros tenemos una opción competitiva para el 2027, que no tiene que ver con los nombres propios, tiene que ver con lo que ofrezcamos como alternativa, como construcción, y después de haber aprendido de algunos errores. O sea, a mí me parece que hay que explicar claramente el gobierno de Alberto, que hay que decir algunas cosas, porque si no siempre queda lo que dicen. Esto va a sonar muy infantil, pero lo que dicen los malos, y se sienta como si fuese el orden del sentido. Y hay Ujú, cosas que nosotros claramente podemos dar la cara y discutir. Entonces, sí, claro que hay 2027, y tiene que haber 2027. No sé si para ganar o para perder, pero tiene que ver con la alternancia del poder. Entonces, hay que poder generar una opción competitiva. Después los resultados dependen de un montón de factores, pero la posibilidad de ofrecer una construcción desde el panperonismo, que sea federal, que sea industrialista, que realmente ponga de relevancia lo que precisa la ciudadanía, precisa la empresa, precisa el desarrollo, tiene que estar, eso tiene ujú. que estar. ¿Con unidad? ¿Ves en riesgo la unidad? Yo creo que si no es con unidad, no es. Bien, bien. Sí.
Bien, Sí. bueno, nos quedamos con ese concepto. Jimena, te agradecemos mucho este rato y la disposición para charlar siempre con nuestras radios, con cruce, con las radios universitarias y comunitarias en los territorios. Vamos derechito a los vecinos y las vecinas, a la comunidad, a los estudiantes y las estudiantes. Así que está bueno poder charlar con los representantes del pueblo, elegidos también. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de aire, de expresión, así que muchísimas gracias y yo también a disposición para ustedes. Abrazo gigante. Chau, chau. Jimena López, diputada electa, diputada nacional electa por Fuerza Patria, quien encabezaba la lista de Fuerza Patria junto a Jorge Tayana, que era el primero en la lista. Jimena segunda, bueno, ratificó que va a asumir, que va a dejar su cargo en la administración de puertos de Quequén, donde ahora ejerce en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y va a asumir en la Cámara. Bueno, será una de las protagonistas del debate por la reforma tributaria, por la reforma previsional, por la reforma laboral en el Congreso de la Nación, referente del Frente Renovador. Pudimos hacer un balance con ella. Bueno, como vemos, todavía hay muchas preguntas y no hay respuestas elaboradas y me parece bien que se tomen el tiempo necesario para poder debatir. Y algo interesante que dijo también, tenemos que hablar nosotros por el espacio político, hablo, no que otros digan por nosotros qué nos pasa, ¿no? Es el propio espacio político el que tiene que debatir, fijar una posición y salir de cara muy claramente ante la sociedad.